El peligro de olvidarse de la palabra de Dios. Hay peligro en ello. Ciertamente hay peligro en ello, hermanos. Nuestra vida está rodeada de diferentes peligros como seres humanos. Dios nos ha creado de tal manera que seamos susceptibles, una vez que vino la caída por el pecado, que seamos susceptibles a los peligros que existen en esta vida. El apóstol Pablo, por ejemplo, enfrentó diferentes persecuciones, pruebas. Fue golpeado, fue encarcelado, sufrió naufragios, diferentes acontecimientos a lo largo de la vida del apóstol Pablo que le llevaron a comprender que su vida era realmente abundante y plena. No abundante, llena y plena de lo que nosotros le solemos llamar maravilloso, pero Dios prometió una vida en abundancia en Cristo. Yo lo creo. Y esa vida en abundancia no se traduce meramente en prosperidad económica, sino en una vida llena y plena para los propósitos para los cuales Dios nos llamó. Yo siempre he pensado lo siguiente, que si el amor de Dios fuese proporcional a la riqueza y prosperidad que tenemos, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Pero nos damos cuenta que realmente Pablo fue amado por su Señor y que por lo cual la riqueza, la prosperidad y los bienes de este mundo no son proporcionales al amor que Dios tiene por su iglesia. Lo que sí puedo asegurarles es que Dios siempre suplirá para nuestras necesidades, porque Dios es siempre fiel. Eso lo podemos creer. Sin embargo, amados hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes acerca del peligro que existe por olvidarnos de la palabra del Señor. El tema lo vamos a basar en 2 de Pedro capítulo 3, pero antes quiero que leamos Hebreos capítulo 12, versículo 25, donde en el contexto tiene que ver con la proclamación de la ley y la voluntad de Dios por mano de Moisés, cuando Dios le da en el Sinaí las tablas de la ley con el propósito de manifestar su voluntad al pueblo de Israel. Sin embargo, hace un paralelismo el autor de Hebreos diciéndonos lo siguiente: si Dios despreció, rechazó a aquellos que menospreciaron su ley por cuanto Moisés les habló, ¿qué acontecerá a nosotros cuando somos ahora amonestados por el que habla desde los cielos? Fuerte, ¿verdad? Leámoslo. Mirad pues, hermanos, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es decir, a Moisés, mucho menos nosotros, iglesia, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. El peligro de olvidarse de la palabra de Dios. Oremos. Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana, sabiendo que esta palabra precisamente ha sido inspirada por ti y que hoy quieres hablar, recordar, comunicar, advertir, exhortar a tu iglesia a que no olvidemos a aquel que nos amonesta desde los cielos. Señor, abre nuestros oídos. Despierta a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Advertirse a tu exhortación, a tu amonestación, porque tú, Señor, siempre eres fiel. Y aquello que hablas a tu iglesia también será ejecutado con prontitud y diligencia. Damos gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que vivimos tiempos proféticos, que vivimos los tiempos finales, que pronto, Señor, saldrá a la luz esa gloriosa salvación y redención que tenemos en ti. Pero que mientras tanto, mientras estemos en este cuerpo, somos llamados, somos advertidos de no desechar a aquel que nos amonesta desde el trono celestial. Padre, perdónanos si hemos
hecho caso omiso a tu palabra, si le hemos ignorado voluntariamente, si nosotros hemos hecho a un lado tu voluntad por sobre la nuestra, perdónanos, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos y a estar a cuentas delante de ti. Sé que hoy hay quien nos visita o nos mira por primera vez. Señor, oramos que tu palabra cumpla el propósito de advertirles que un día morirán y tendrán que enfrentarse contigo en el juicio, y que solamente Cristo podrá ser su abogado. No habrá escapatoria por buenas obras, no habrá escapatoria por los buenos méritos que hacemos, sino solamente si nuestra fe y obediencia están puestas en el autor y salvador, el Señor Jesucristo. A ti damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Pedro capítulo 3, entonces será el pasaje el cual tendremos nuestra enseñanza esta mañana. Pero mis amados hermanos, no olvidemos la amonestación y la exhortación de Hebreos 12:25. Que sea un catalizador a tu fe, algo que impulse cada día tu vida a la oración, para que lleves tu vida, tu familia, a la presencia de Dios a través de esa comunión que tenemos con Dios por su Espíritu. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Ciertamente hay tiempos peligrosos que advierte la palabra de Dios. El apóstol Pablo advierte a su discípulo Timoteo que vendrían en los postreros tiempos peligrosos, donde se levantarían, por supuesto, hombres, amadores vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, arrogantes, desobedientes a los padres, que no se someten a Dios, que no temen a Dios. Ese tiempo se está viviendo. Es un tiempo que estamos viviendo, por supuesto, la iglesia desde el primer siglo. Si has tenido tú la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia, te darás cuenta que desde el primer siglo, mis amados hermanos, la iglesia ha vivido en peligro. Peligro entre falsos hermanos, peligros entre falsas doctrinas, peligros entre gobiernos que rechazan la soberanía y el gobierno teocrático de nuestro Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que la iglesia tiene que estar advertida de lo que está sucediendo y aconteciendo en este mundo. Mis hermanos, yo sé que muchos han escuchado, han visto que hay noticias que están llegando del Medio Oriente, situaciones que están pasando en aquella tierra llamada Israel. Pero yo quiero, mis amados hermanos, que no fanaticemos esta situación. Quiero darles una breve introducción utilizando este ejemplo para enfocarnos entonces después a 2 de Pedro capítulo 3. Mis hermanos, el tiempo de Dios está establecido. El reloj profético de Dios no es Israel. El tiempo que Dios ha determinado para su iglesia se encierran solo en Cristo. Porque Cristo, el día que lo establezca, regresará por su iglesia. Y el día que Él regrese por su iglesia, lo sabremos. No tendrá que ver con acontecimientos con la nación judía. Tendrá que ver meramente con el tiempo que Dios ha establecido para que la iglesia sea removida de esta tierra, el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, las señales que estamos viendo, las guerras y rumores de guerras, las pestes, enfermedades incurables, hambres, todo eso que ha existido siempre, ahora cada vez vemos que estas señales se unen más y más. La Biblia nos advierte entonces, a través del profeta Daniel, imagínense, cientos de años antes de que Jesús apareciera en escena, la Biblia advertía de un gobierno final llamado el gobierno del anticristo. Ese nuevo orden mundial que vemos que las naciones hoy quieren acelerar su establecimiento es con el propósito de que el gobierno inicuo del anticristo, de aquella abominación desoladora de la cual habló Cristo, se pueda establecer, está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero está cerca. Este mundo y sus gobiernos, sus reyes, sus principales en esta tierra, cada vez más estarán en unidad con el propósito de poder ceder su reino y dominio a aquel varón que se levantará por designio de Satanás. Ese hombre cuyo advenimiento es por obra satánica se levantará, regirá sobre esta tierra por un tiempo, poco tiempo,
porque después volverá Cristo a establecer su reino. Y ese anticristo, junto con la bestia y el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué les parece? Inaugurarán ese lugar. Y después Satanás también será lanzado ahí. Déjenme decirles una cosa. Hay un solo registro bíblico donde Satanás es atado. Y no lo ata la iglesia y no lo ata en este tiempo. Si has ido a cultos donde atan a Satanás, te engañaron. Y si creíste que tú lo hiciste, peor. Pero lo que sí les voy a decir, mis amados hermanos, es que todo lo que sucede está bajo el control y dominio de Dios. Pero aquí viene entonces la advertencia de no olvidar la palabra de Dios. Muchos jóvenes aquí probablemente han oído hablar de Dios, han escuchado de la palabra de Dios por años, pero han olvidado lo que ésta dice. Porque ciertamente, mis amados hermanos, cuando tú y yo atendemos a la voz de Dios, nuestras vidas deberían crecer en humildad y santidad. Deberíamos de someternos más a la palabra de Dios y a Cristo. Y no debería crecer en nosotros lo mundano, lo materialista y lo vanaglorioso. Es entonces cuando nos damos cuenta que la advertencia de la palabra de Dios está siendo removida de los hogares. Últimamente yo sé que han recibido la exhortación padres de familia, pero a ustedes me dirijo una vez más, porque ustedes son la primera línea de defensa en sus hogares. Ustedes son los primeros que deben de decirle a sus hijos, no. Todo te puede ser lícito, pero no todo conviene, porque no todo edifica. Y no te debes dejar dominar por nada. Si tú como padre o madre eres tolerante a lo que tus hijos en sus generaciones ven como bueno, las modas, las prácticas, los grupos sociales, los videos estos cortos que hay ahora donde las mujeres se exhiben y así sucesivamente. Si tú no dices no, el mundo los va a educar y el mundo los va a arrastrar a la perdición. Es ahí donde entra tu responsabilidad como padre y madre para guiar e instruir a tus hijos, pero también para que ustedes como padres diligentemente puedan dar un buen ejemplo y testimonio a los que siguen sus pasos. Segunda de Pedro 3. Amados, dice el apóstol Pedro, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, nos van a poner en orden las cosas, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra, escuchen bien, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, ¿a quién? A Cristo, sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro pudo obtener esta revelación de parte del Espíritu Santo con el propósito de advertir a la iglesia los tiempos que vendrían hacia el fin. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos percatado que la situación en este mundo va de mal en peor. Si bien ha habido muerte, las enfermedades existen, la Biblia lo advierte. Incluso advierte el Señor que previo a su regreso habrían enfermedades incurables. Nos advierte que habría pestes, que habría este tipo de circunstancias que estamos viviendo y no deben ser motivo o razón para que la iglesia se esconda asustada debajo de las piedras. Debe ser más bien para que la iglesia recuerde y se advierta que su Señor vuelve pronto por ella. Que la iglesia está entonces preparándose para su encuentro con el Señor. Esa es la verdad que sostiene a la iglesia, porque es la promesa que Dios nos dio. Cristo lo dijo, vendré otra vez a vosotros. ¿Lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Y la Escritura lo enseña así en Juan capítulo 14. Y si esa es la promesa que Él nos hizo, Él entonces la cumplirá. Ahora bien, el apóstol Pedro en esta carta recuerda que es la segunda carta que escribe con el propósito de amonestar a la iglesia y despertar su limpio entendimiento. Aquí hay algo interesante que quiero de manera breve introducir. La palabra de Dios debe ser recibida con un entendimiento limpio, es decir, con un entendimiento no corrompido, no distorsionado, sino como es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios misma es pura, es limpia y solamente tiene un significado. Yo sé que todos aquí podemos leer un versículo y cada quien interpretar diferentes cosas, pero Dios reveló solo una. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí entonces donde nosotros debemos sujetarnos a la Escritura, limitarnos a la Escritura, a la sola Escritura, porque la palabra de Dios es la autoridad. Ahora bien, hay un peligro aquí, olvidar la exhortación que la palabra de Dios nos da. Y la exhortación que está dándonos aquí a través de Pedro es sumamente importante, porque nos habla que en estos postreros tiempos, en estos últimos días, porque si bien lo saben, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 nos dice que los últimos o postreros días comenzaron desde que Cristo estuvo en la tierra. Así que estamos ya en tiempos extras, hermanos. Y en estos tiempos finales que estamos viviendo, están por cumpliéndose estas palabras. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque vendrán burladores. Ahora, ¿qué implica burlador? ¿Alguien que esquiva? No, alguien que se mofa, alguien que se burla de lo que Dios habló. Y nos comienza a dar características de estas personas. Porque, ojo, serán maestros que se levantarán y muchos los seguirán.
Y dentro del contexto principal que el apóstol Pedro quiere advertir a la iglesia es que harán burla de la segunda venida de Cristo. Se burlarán de que Cristo no vuelve. Se burlarán de que eso no es cierto. Se burlarán de tantas cosas. Ahora, quiero decirles algo, mis amados hermanos. Ha habido personas que se han aventurado a dar fecha, hora, el día, el año en que Cristo vuelve. Y lamentablemente han quedado como lo que son, falsos profetas. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe, ni el Padre, y Cristo encarnado dijo, ni el Hijo. Cristo en su encarnación se limitó a ciertos aspectos divinos, por decirlo así, en cuanto a sus atributos y dones. Se sujetó y se limitó por la carne que él portó durante su encarnación. Por eso es que él dice, ni el Hijo lo sabe. Por supuesto, el Hijo en su omnisciencia, como Dios sabe todas las cosas, porque Dios es uno. El Espíritu también lo sabe, porque el Espíritu escudriña las cosas más profundas del Señor, dice la palabra. Así que el Padre como Trinidad, o Dios como Trinidad, lo sabe todo. Pero Cristo en su encarnación dijo, ni el Hijo. Mi pregunta es, si el Hijo no lo sabe, si Él no dejó esa revelación en las Escrituras, ¿cómo nosotros vamos a poder saber el día y la hora? Es imposible. Sin embargo, Cristo nos dejó señales que advierten su regreso. Hermanos, les escribo una vez más, y en ambas cartas les exhorto a su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido habladas por los santos profetas y del mandamiento del Señor que han recibido por sus apóstoles. En otras palabras, les escribo para exhortar y recordarles que la palabra del Señor ya les fue anunciada y esta palabra es verdad, contiene la verdad que ustedes necesitan para recordar lo que viene por delante. Saben, mis amados hermanos, hay incertidumbre y dudas en este mundo. El mundo no sabe lo que va a suceder, la iglesia sí. Cuando apareció el COVID, la iglesia no debió haber dicho, ¿y ahora? No, tiene que pasar. ¿Cristo no ha vuelto? No, entonces esto tiene que pasar. Está escrito. Es que yo solo me gusta la parte donde dice que Dios nos bendice. Pues sí, a todos nos gusta eso. Pero tendremos que ser probados y atravesados a través de diversas pruebas y aflicciones. También dice eso la Biblia. Y dentro de ellas probablemente muchos de nosotros o van a morir por esta o cualquier otra enfermedad. Porque todos finalmente estamos solamente de paso como peregrinos en este mundo. No hagas maletas muy grandes porque no te las vas a llevar. Más bien prepárate en el Espíritu para llegar a la presencia del Señor. La memoria de la palabra, recordar la palabra del Señor que ha sido revelada, es una de las principales exhortaciones que nosotros debemos de tener. Ahora, no solamente es en cuestión de lo que vendrá, sino en la vida y práctica que cada día debemos de tener. Lo que Dios promete, lo cumple. Y lo que Dios advierte es lo que viene, pero también lo que ya habló y lo que Él pide hoy para su iglesia, también es digno de ser obedecido y puesto por obra. Dios demanda de su iglesia principalmente que se identifiquen con Él ¿en qué? En que seamos santos. ¿Qué pide Dios de ti? Que seas santo. Cuando te veas en el espejo, ¿qué pide Dios de mí? Que sea santo. Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Antes de que preguntes al espejo, ¿Dios querrá enviarme como misionero al África? Más bien, debes responderte, Él pide de mí santidad. Eso es lo que Él pide. Las demás cosas vendrán más adelante. Sabiendo primero esto, dice Pedro entonces. Me gusta cómo relata Pedro aquí, porque nos da el orden de las cosas, los acontecimientos que han de venir, para que nosotros no ignoremos cuando las cosas pasen. Es como si te estuvieran escribiendo el 1, 2, 3 de las instrucciones para construir un barquito de papel y resulta que cuando vas armándolo, siguiendo las instrucciones, vas dándote cuenta que va tomando forma.
Lo mismo sucede con esta vida, con este mundo y con el destino que Dios ha establecido. A medida que vemos que se va construyendo todo lo espiritual y todo lo político que existe alrededor, te tienes que dar cuenta, hey, Dios ya nos dijo cómo iba a pasar y está sucediendo una cosa tras otra. Y dentro de ellas también dice, yo vuelvo por ustedes. Sabiendo entonces primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, que van a andar según sus propias pasiones, sus propios deseos, sus propias visiones, sus propios sueños. Una de las características de los falsos maestros es que quieren mejorar, innovar, cambiar, transformar lo que Dios ya habló. Mis amados hermanos, si escuchas algún día en esta iglesia o en cualquiera alguien decir, es que yo creo que quizá Dios quiso decir, huye de ahí. Porque Dios no quizá trató de decir, Dios habló, Dios dijo. Y Dios nos ha dejado su palabra clara y precisa. ¿Tienes dudas de pasajes más oscuros en la escritura de interpretación complicada? Ora más, estudia más y el Señor te lo mostrará. Pero no le des las interpretaciones que no tiene. La Biblia es clara, hermanos. El Evangelio, dijo Jesús, que hasta un niño lo puede entender. Así que no hay que meternos en tantos problemas. Lo que sí tenemos es que hacer es obedecer lo que entendemos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Vendrán estos burladores. Se mofarán, se burlarán, se reirán, diciendo, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de que ese Jesús volvería? ¿Dónde está? Lamentablemente, ha habido movimientos sectarios, sectas, que han puesto fechas de regreso de Jesús. Y como no llegó, cambian la fecha. Lo peor de todo es que sus seguidores les creen. ¿Están cegados? Puede ser. ¿No conocen la Escritura? Esa es otra opción. Pero mis amados hermanos, nosotros sí conocemos la palabra del Señor. Y Dios no nos dio día, hora, fecha. Pero sí nos dijo lugar. ¿Saben a dónde vendrá Cristo? En el monte de los olivos. Ahí va a llegar. Así como se fue, los ángeles le dijeron a los apóstoles, así regresará. Zacarías también dice que ahí llegará. Profecía en el Antiguo Testamento, profecía en el Nuevo Testamento, algo que está en el Antiguo se confirmó en el Nuevo, entonces es verdad. Mis amados hermanos, Pedro el apóstol está advirtiéndonos de que estas personas harán burla del regreso de Cristo, que harán burla de que Jesús no vuelve, o que cuándo ha vuelto a ver, o cuándo va a volver, si desde el principio todas las cosas siguen igual. Es más, tú le preguntas a los evolucionistas y te dicen, es que todo esto es cíclico, todo tiene su ciclo, esto va a terminar y va a comenzar otro ciclo, y así es. Y todos, pues sí. Por eso ellos vienen del mono, nosotros no. Miren, mis hermanos, la Escritura nos deja claro una cosa. Jesús vuelve. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no ha habido un cambio, todo permanece igual. ¿Cómo vamos a creer esto de que Jesús volverá? Y en el verso 5 nos da la respuesta Pedro y dice, estos ignoran voluntariamente. Ojo con lo que les estoy diciendo. Dios se ha revelado a través de su creación. ¿Estamos de acuerdo? Cielos nos muestran la gloria de Dios. Sin embargo, estos hombres ignoran voluntariamente. Ellos deciden voluntariamente ignorar lo que Dios ya ha hablado. Ahora, la advertencia y la pregunta en esta mañana para ti, iglesia, es, ¿voluntariamente también estás ignorando la palabra de Dios?
Estás ignorando lo que Dios ha hablado ya en su palabra para ti y para mí, para exhortarnos y para que nosotros nos santifiquemos con el propósito de prepararnos para el regreso y encuentro con nuestro Señor. Mis amados hermanos, a veces cometemos ese error porque es el más grande peligro que la iglesia puede tener. El peligro más grande que tú y yo podemos enfrentar no es entre falsos hermanos, no es que seamos lanzados a los leones en el circo romano, no es que seamos quemados en una hoguera o decapitados por el nombre del Señor. No, ese no es el peligro más grande. El peligro más grande es que ignores voluntariamente lo que Dios ya habló. ¿Aún como iglesia? Sí, aún como iglesia. Saben, mis amados hermanos, todos los días son preciosos, maravillosos y creados por Dios. Pero el día del Señor para la iglesia es santo. El día del Señor para la iglesia es el día más importante de la semana. Aunque te vayas a casar otro día, el día más importante es el día del Señor. Porque es el día que Dios ha designado de 7 para tener un encuentro especial con su iglesia. Para ser adorado colectivamente y para ser ministrados colectivamente. La Biblia exhorta a que no subestimemos o tengamos en poca estima su día, sus cosas, su palabra. Menospreciar el día del Señor es menospreciar al Señor. Por eso, mis amados, es el día del Señor. Hay una ignorancia voluntaria en estas personas que niegan el regreso de Cristo. Sin embargo, la ignorancia que estas personas manifiestan es que niegan, fíjense lo que están negando, que en el principio fueron creados por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera característica de aquellos que niegan totalmente y firmemente la creación o el creacionismo bíblico. Lo primero es, no existe un creador. Somos fruto de la casualidad, del destino, del tiempo. La razón por la cual Pedro está tomando en cuenta en que ignoran voluntariamente esto es porque voluntariamente están ignorando también que lo que Dios habló después también se hará. Si tú rechazas el Génesis, y hay muchos cristianos hoy en día que lo hacen, si tú rechazas el Génesis, no tienes cruz, no tienes a Cristo, no tienes perdón de pecado, permaneces aún bajo condenación. Porque si el Génesis es metafórico, si lo que Dios reveló en el Génesis o lo que Dios habló a través de Moisés para manifestar el Génesis, el comienzo, el principio de todas las cosas, mis amados hermanos, nos quedamos sin fundamento, nos quedamos sin fe, nos quedamos sin cristianismo, nos quedamos sin esperanza. Así que estas personas ignoran voluntariamente que en el antiguo tiempo Dios creó los cielos y la tierra por su palabra y que proviene del agua y por el agua subsiste. Claro, al principio las aguas estaban juntas. Dios las separó y después creó la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Se descubrió lo seco, quedó seco y ya las aguas quedaron ahí. Los océanos eran muchísimo más pequeñitos que los de ahora. A algún lado se tenía que ir todo el agua que cayó en el diluvio, pues formaron los grandes océanos que conocemos hoy. Las placas tectónicas se comprimieron como se comprimieron hoy. Todos los animales, aún grandes dinosaurios que murieron, fueron sepultados abruptamente y por eso tenemos el petróleo que tenemos hoy. No tenemos millones de años, tenemos 6,000, bíblicamente hablando. Y por lo tanto, mis amados hermanos, estas personas voluntariamente ignoran estos hechos. ¿Ya ven por qué sí es bueno conocer un poco de ciencia? Porque la misma ciencia, la buena, confirma la Biblia. Porque Dios en su palabra ha hablado.
y la misma ciencia de este mundo confirma lo que Dios habló. Hay una falsa ciencia, la cual el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que huya de ella, porque muchos, siguiendo esa falsa ciencia, han negado la fe. Pero gracias a Dios, que su iglesia cree que Dios es Dios eterno y que ha creado todas las cosas como existen desde el principio. Así que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ese cataclismo hidráulico que se le llama, el diluvio universal. Y fue universal, no fue regional, fue universal. Nos da evidencia de que ese acontecimiento es real. Por lo cual, el mundo de entonces pereció así, sepultados en agua. ¿Por qué pereció en aquel entonces el mundo de esa manera? ¿Qué semejanza existía en aquellos tiempos, en los días de Noé, en comparación a los nuestros? Noé fue pregonero de paz, predicó, advirtió a su generación. Por 104 años Noé predicó y nadie se arrepintió. Solo su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Nada más. Por eso a él no lo invitan a las cruzadas de evangelismo. Y fíjense, hermanos, nadie se convierte. Ahora, el hecho de que nadie creyera hizo nula la justicia y la sentencia de Dios sobre la humanidad. No. Y eso es lo que quiere Pedro recordarnos. El hecho de que tú no veas que sucede algo, porque precisamente en los días de Noé decían, pero estás loco, Noé, ¿cómo va a llover del cielo? Porque la Biblia enseña que antes del diluvio no llovía como nos llueve a nosotros hoy. Salía un vapor de la tierra y regaba los campos. Para ellos eso era la humedad, para ellos eso era el agua. No lluvia cayendo del cielo. Entonces estaban diciendo, ¿cómo crees? Estás mal, estás loco, eso no puede existir. Sin embargo, Noé les advertía, Dios me lo dijo y va a suceder. Pero ¿cómo crees? Estás construyendo este barco, estás loco, tú y tu familia están dementes. Mis amados, así somos nosotros, porque a Dios le plació salvar a los hombres, escucha, por medio de la locura de la predicación. Para el mundo, tú y yo estamos locos. Para el mundo es una locura creer en la Biblia, creer en Jesús y creer en que Jesús va a volver. Pero Jesús dijo así, será como en los días de Noé precisamente, cuando el Hijo del Hombre vuelva. ¿Cómo estaban en esas generaciones? Casándose, dándose en casamiento, bebiendo, disfrutando. Era una generación que amaba todo lo que tiene que ver con el mundo y rechazaban todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Les suena parecido? Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Te das cuenta por qué tienes a tus hijos un pie adentro y un pie afuera? Porque el mundo es así de atractivo. Y si no somos determinantes como Noé para mantener a nuestra familia dentro, tus hijos van a amar al mundo. Tus hijos van a decir que tanto es tantito. No pasa nada. Mis amigos lo hacen y ahí están. Es lo mismo que decían en los días de Noé. Si no llueve, eso no va a pasar. Estás mal, Noé. Lo mismo sucede en los días de hoy. Harán burla. Estás mal. ¿Cómo crees? Si no hay juicio, no hay infierno. Esas cosas no existen. Esas son parte de las doctrinas heréticas y blasfemas que se levantan precisamente por los burladores de la palabra de Dios. ¿De qué se burlan? Cristo no vuelve. Y si te mueres, no pasa nada. No hay eternidad para el alma, no hay infierno, no hay nada de eso. No te preocupes, vive, disfruta. Total, solo hay una vida, disfrútala hasta el final. Ignoran voluntariamente. Están rechazando y están olvidando la palabra de Dios. El mundo pereció en aquel entonces. Jesús dijo, y no entendieron hasta que vino el agua y se los llevó a todos. Así será en el día del Hijo del Hombre, cuando venga con todo poder y gloria. Todos los que se dicen cristianos, pero viven para el mundo, disfrutando de las cosas del mundo, les llegará de repente el Señor
y van a ver que no se fueron con Él. ¿Pero por qué? Si yo iba el domingo a la iglesia, sí, pero amaste al mundo más que a mí. No me estabas esperando, te complacías en tus deleites, te complacías en tu pecado. Esos pecaditos que hacías cuando nadie te veía, el Señor te va a decir, yo te vi. No me amabas, eras hipócrita. Decías, pero no hacías. Eso nos dirá el Señor. Eso es causa de vergüenza. Nos debería preocupar más lo que piense Él que lo que piensen los que te rodean. Por lo cual el mundo de entonces perece. Pero los cielos y la tierra que existen ahora no nos va a dar una palabra de consuelo, sino todo lo contrario. Están reservados, ¿por quién? Por la misma palabra, dice el versículo 7. Hermanos, ese es el peligro de ignorar la palabra. Que estamos ignorando voluntariamente lo que va a pasar y lo que Dios ya habló. Y el hecho de que tú ignores o se te pasó por alto darle una leidita a tu Biblia, Dios no va a decir, ok, no te preocupes, a ti te libro entonces. No. No, mis hermanos. Ahí está el peligro de descuidar nuestra relación con el Señor, de descuidar nuestra oración con Cristo, de descuidar nuestra lectura bíblica. ¿Te acuerdas que hace 3, 4 años leías la Biblia y eso? Sí, y ahora pues ya no. ¿Por qué? Porque has descuidado. Y está el peligro ahí, porque estás olvidando a quien amonesta desde los cielos. Estás olvidándolo. Y quiero decirte algo, en el momento que tú empiezas a enfriar tu relación con Cristo, la empiezas a reemplazar con cosas de este mundo. Y cuando menos ves, ya no puedo ir el domingo porque estoy ocupado. Ok. La iglesia te extrañará, pero no te extrañes cuando no te vayas con el Señor. Porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, fíjense, reservados, guardados para el fuego. Dios prometió, cuando ves el arco iris, Dios prometió no volvernos a ahogar. Pero del fuego no dijo nada en aquel entonces. Y es lo que viene por delante. Están reservados para fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí hace un giro y habla a la iglesia, a la iglesia. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hace rato yo les dije, cuando Dios dice algo en el Antiguo Testamento y lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, hay que poner atención, porque Dios dijo esto también en el Salmo 90. Y entendemos nosotros entonces, y es algo que he explicado muchas veces, que desde la creación hasta el día en que Cristo vuelva a establecer su reino, pasarán 6 días, o 6 años, o 6000 años. Y de Adán a nosotros prácticamente ya pasaron los 6000. El recuento es así. Adán a Abraham, 2000, 2 días. Abraham a Cristo, 2000, 4 días. Cristo a nosotros, 2000, 6 días. Tiene que venir Cristo por su iglesia, el periodo de la gran tribulación, para que entonces comience el día 7, el milenio. Entonces, mis amados hermanos, queda poco tiempo. Y Dios lo advierte. El Señor entonces no retarda su promesa. Y quiere Pedro que nosotros recordemos esto. Si estás aquí hoy por primera vez, o si habías escuchado esto por muchas veces, Dios quiere nuevamente recordarte lo siguiente: el Señor no retarda su promesa. Él no llega antes, Él no llega después, Él llega en el momento establecido que Él ha determinado. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por
tardanza. Es triste escuchar predicadores hoy en día con vida diciendo, es que yo crecí siendo de esas generaciones que les dijeron, Cristo ya viene, no estudies, no hagas nada, mejor ya prepárate porque el Señor viene hoy en la noche. Dice, y no estudiamos y nada, y Cristo nunca volvió. Y el entrevistador y ellos, ja, ja, ja. ¿Qué están haciendo? Por su incorrecta teología, eso sí, no comprendieron bien las cosas y se burlan. Pero Dios no retarda su promesa. Dios la va a cumplir con prontitud cuando Él lo estableció, no cuando nosotros queremos. Y ahí está el problema. Y yo he visto hoy creyentes que tienen otra postura escatológica, que no creen que la iglesia se va antes del arrebatamiento y hacen burla entonces del acontecimiento por culpa de estas personas. También ellos que hacen burla están mal. Cualquiera que se burle de los acontecimientos del regreso de Cristo, como sea, está mal. No debemos burlarnos de eso, porque finalmente es burlarse de cosas que Dios habló. Y nosotros tenemos que darle la seriedad a las Escrituras que la Escritura le da. Por eso Pedro nos advierte, los que se burlan, los que se mofan, lo hacen voluntariamente. Pero ellos ignoran que así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que esa tierra fue destruida con el agua, también están ignorando hoy en día que estos cielos y tierra estarán dispuestos y preparados para ser destruidos con el fuego. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, agradezcan a Dios por esto, paciente. Dile gracias, Señor, por ser paciente. Porque Él ha determinado el número de salvos desde el principio de la creación. Y cuando dice Él es paciente para con nosotros, no está hablando de la humanidad. Está hablando de los ordenados para la vida eterna. Está hablando de la iglesia. Para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios esperara que toda la humanidad se arrepienta, nunca vendría Cristo. Ahí sí estoy de acuerdo. Entonces no puede estar hablando aquí de universalismo. No puede estar hablando aquí este texto de toda la humanidad. Está hablando de todos los elegidos para vida eterna. ¿Han escuchado hablar de la cadena de 5 eslabones de Romanos? Capítulo 8. Son precisamente ese grupo eterno que Dios tiene como remanente. Al iniciar el culto esta mañana, se hablaba precisamente de que si Dios no hubiese guardado un remanente, seríamos como Sodoma o como Gomorra. Y en Romanos capítulo 11, habla de los remanentes que por gracia Dios en cada dispensación o era de tiempo, Dios ha guardado siempre para su gloria. Así como se dan cuenta cómo Dios libró a Lot, sacándolo de Sodoma y Gomorra. Guardó un remanente de ese lugar. Dice, así también ahora Dios ha guardado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente es la iglesia. Por eso debes darle gracias a Dios y debes darle gloria, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fueses santo, sin mancha e irreprensible, irreprochable delante de Él. Límpiate, purifícate en Él para el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, el día del Señor aquí no es el domingo. Aquí está refiriéndose al juicio de Dios, al día de la ira. El día de la ira de Dios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, es decir, a la hora que nadie cree, a la hora que nadie piensa, como sucedió en los días de Noé, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Habrá un gran ruido, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Wow. Ahora,
La palabra de Dios dice que esto va a suceder. ¿Lo creen? Más o menos, sí. Va a suceder. Entonces no caigas en la seducción y la atracción que este mundo te ofrece, haciéndote dudar de lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios, cuando se habla, se debe hablar con autoridad, creyendo que lo que dices es cierto. Esa es la manera de instruir a los hijos. Es la manera de instruir a una congregación. Es una manera en la que Dios nos instruye, porque su palabra es veraz, su palabra es verdad. Dice el Salmo 119, el cúmulo de tu palabra es verdad. Toda ella es verdad. Tenemos que hablar la palabra en nuestros hogares. ¿Qué fue lo que Dios mandó a las familias durante el Éxodo, durante los tiempos primitivos en cuanto a los primeros caminos con el Señor? ¿Qué mandó Dios a Moisés? Que escribieran las palabras de la ley en su hogar, en las paredes, en las puertas. Hoy en día hay algunos magnetos en los refrigeradores, etc. Hay manera de recordarnos la palabra del Señor, algunos pergaminos que podemos colgar, algunas cosas que podemos hacer, pero principalmente esa palabra debe estar en tu corazón. La palabra de Dios debe morar en abundancia en tu vida, en tu corazón, para que recuerdes constantemente lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha determinado. Porque el Señor no retarda su promesa, no lo olvides. Verso 11, puesto que estas cosas todas han de ser desechas, ahora viene la exhortación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Se dan cuenta la exhortación que nos da Pedro? Si has entendido esto, ¿cómo es entonces que no vives de acuerdo a ello? Probablemente es porque no lo sabíamos, pero a partir de hoy ya lo entendimos, ya no lo ignoramos. ¿Qué pide Dios de su iglesia? Que sea santa. Ya lo recordamos hoy. ¿Qué le pide Dios a los varones? Portaos varonilmente. No afeminados. Pórtense como hombres y tengan pinta de hombre. ¿Y qué pide a las mujeres? Que vistan con pudor y con modestia. Hermanas, amadas, sé que puede hacer calor, pero minifaldas, escotes pronunciados, ombligueras, todo ese tipo de detalles no profesan piedad. Tráete un abanico y te quitas el calor y sometes tu carne un par de horas. Después, si quieres, vas a tu casa y te pones bikini. Nadie te va a ver, no te preocupes. Pero aquí, guárdate. En las calles, guárdate. No despiertes tentaciones de los varones. Porque en el mundo no hay piedad. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermanos. Que nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir sea acorde a lo que conocemos y entendemos de la palabra de Dios. Y lo mismo nos dice aquí Pedro. Si has comprendido esto, que los acontecimientos que vienen son este futuro para esta humanidad, ¿cómo es entonces que tú, como iglesia, no vives santa y piadosamente? Esperando y apresurándonos. En otras palabras, poniendo denuedo, poniendo esfuerzo, entrega, pasión a lo que Dios está pidiendo a nosotros. ¿Qué? Apresúrate porque viene el Señor. Esperando. Esa es la actitud que tiene la iglesia, de espera. Y mientras espero, el Señor dice, bienaventurado el varón o mujer que yo haya haciendo mi voluntad. Es decir, no me espero sentado en un reposet viendo el Netflix, no. Me espera el Señor haciendo su voluntad. ¿Qué? Santificándome, predicando el Evangelio, discipulando a otros, no durmiendo, no perdiendo el tiempo, no pensando en la inmortalidad del cangrejo. No.
Dios nos ha llamado a ser activos, esperando, pero activos. Y a su vez apresurándonos. ¿Saben? Pablo tenía en su mente algo, que la vida cristiana era como una carrera. Y nos dice, corre de tal manera que obtengas el premio. Corre de tal manera que obtengas el galardón. Los atletas de este mundo ciertamente corren, se entrenan y se preparan para ganar una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. La corona de gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Pero el Señor nos dice, apresúrate, esfuérzate. ¿En qué te debes de estar apresurando? En tu santificación, en tu búsqueda del Señor, en estudiar más la palabra de Dios, buscar seminarios, buscar diplomados, estudios de la palabra. Todo eso, sí, todo eso, pastor. Claro que sí. Porque Dios quiere que te prepares, que le busques, que te apresures en todo lo que tenga que ver con tu santificación y la piedad. Pero lamentablemente nos conformamos en ocasiones solamente al sermón del domingo. Y eso es todo lo que y eso es lo que alcanzo a pescar. Y es todo lo que hago. El resto de la semana vivo para mí. El día del Señor cumplí con el Señor, pero el resto de la semana vivo para mí. ¿No has entendido entonces? ¿O no has nacido de nuevo? Porque el Señor no retarda sus promesas. Así que esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, cielos nuevos, tierra nueva. Es lo que promete la palabra de Dios. Dios no promete un reino eterno en este mundo tal como lo conoces. Nos acaba de decir que lo van a destruir. Y no es alegoría, es literal. Porque Pedro está tomando o apoyándose en el Génesis con la destrucción en los días de Noé con agua. Y está diciendo lo que viene ahora será una destrucción con fuego. Pero no solamente la tierra, sino los cielos y la tierra serán quemados. Entonces tiene que haber nuevos cielos, nueva tierra. Y es de donde desciende la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que desciende de los cielos y donde morará la justicia y donde morará la iglesia. Amén. Están bien contentos de seguir ahí. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, envuelto en las cosas del mundo, y disfrutando de los placeres de la vida, pero con paz. ¿Dice así? No, ¿verdad? Sin mancha e irreprensibles. Es increíble el pensar cómo con nuestro cristianismo tibio y mediocre pensamos irnos con el Señor. De verdad se los digo. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero a veces pensamos que Dios merece lo que estamos haciendo por Él. Que Dios se complace con nuestro mediocre esfuerzo que hacemos. Y antes de que digas, pero es que por gracia soy salvo. Sí, la salvación es por gracia, la santificación no. Esa sí requiere todo tu esfuerzo. Todo. Así como metes todo tu esfuerzo para otras cosas, Dios requiere aún más para las cosas de Él. A Jesús le hicieron una pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Investiguen lo que respondió. Así que tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, que no tienen doctrina, y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Otra característica entonces de los falsos maestros: les encanta torcer las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan, pero lo hacen para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, en otras palabras, Pedro nos está diciendo, así que iglesia, ustedes ya no ignoran esto, ya saben lo que ha de acontecer, ya saben el tipo de personas que se van a levantar a predicar frente a ustedes, ya saben los acontecimientos en cuanto a guerras, rumores de guerras, pestes y situaciones terribles que van a venir, ya no lo ignoran, saben que tiene que suceder. Y mis amados hermanos, les quiero decir algo. Lo dije hace unos minutos con respecto al COVID, pero se los vuelvo a decir. Si Cristo no vuelve antes y no te ha llamado antes por cualquier otra circunstancia, quiero que sepas que esto apenas es el principio de las cosas que vendrán. Y que si con la primera ya te escondiste y no te quieres congregar, ¿qué va a suceder después? Y muy buena la respuesta que dan. Es que en los primeros siglos se reunían en casas. Es buena la respuesta que dan, pero no tiene nada que ver con el mandato bíblico. Mis amados hermanos, yo esto no lo digo para traer condenación. Ruego al Señor traiga convicción de nuestro pecado, de nuestra falta de devoción real al Señor Jesucristo, de nuestra falta de preparación para nuestro encuentro con Él. Yo creo que muchos de nosotros nos lamentaríamos si el Señor viniera esta noche y nos hiciera un examen por lo menos de nuestras últimas 24 horas espirituales. ¡Qué decepción! Pero esa es su iglesia, es su amada, que Él redime y salva por su sangre. Pero yo creo que Dios quiere despertarnos hoy a la exhortación que Pedro le hizo a la iglesia a través de esta carta. Que al no ignorar todo esto, podamos nosotros decir, ¿cómo no he de andar en una vida santa y piadosa si ya sé lo que ha de venir? Mis amados hermanos, esa es la exhortación que nos hace el Señor esta mañana. Así que sabiéndolo de antemano, guárdense, guardémonos. Sendas antiguas, iglesia del Señor, guardémonos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los impíos, de aquellos que no profesan la piedad, caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, iglesia, escuchen, que esta sea tu meta el resto de tu vida, no para el resto del año, el resto de tu vida. No tenemos garantizado ni siquiera un segundo más de oxígeno en este mundo. Que esta sea tu meta. Antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Señor. Porque a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar, iglesia. Precioso Señor y Dios, precioso Padre, Dios eterno, Dios de justicia, Dios de misericordia. ¿Cómo no hemos de andar en una justa, santa y piadosa manera de vivir? Al entender tus planes, al entender los designios de tu voluntad y al entender tu grandeza y tu santidad. Señor, ciertamente, el clamor y oración es que no te olvides que somos polvo. Porque aún, Señor, ese viejo hombre que mora en nosotros es seductor y atractivo. Pero tú has dado de tu espíritu a tu iglesia para que Él produzca el querer y el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Para que Él produzca, Señor, en nosotros un vivo anhelo por santidad.
Esa es tu voluntad, Señor. Y debe estar por encima de la nuestra, Padre. Gracias por recordarnos hoy el llamado que tenemos en Cristo. Un llamado a no mirar atrás. Un llamado a no conformarnos a este mundo. Un llamado, Señor, a estar advertidos cuando hay cosas de este mundo que son peligrosas, nos seducen y nos atraen. Debemos ser sensibles, Señor, a cuando algo está convirtiéndose en un ídolo en nuestras vidas, para hacerlo a un lado y rechazarlo. En el momento que somos honestos y hay fanatismo, hay idolatría, nos convertimos en fan de algo que no seas tú. Ese es un signo de alerta, Señor, de que nuestro corazón no anda bien. Por eso, Padre eterno, rogamos, suplicamos, porque alinees nuestros pasos en el camino angosto que lleva la vida. Señor, no es sencillo el caminar en este mundo, lo entendemos y lo sabemos. Si no es sencillo cuando no te conocíamos, mucho menos lo será ahora que te conocemos por la atracción que este mundo tiene. Pero tú, junto con las tentaciones y las pruebas, nos das la salida. Y en eso nos gloriamos, Señor, en que tú has vencido al mundo y que nuestra esperanza está en aquel que todo lo puede, porque eres Dios eterno y poderoso Dios, Salvador. A ti damos gloria, Señor, en esta mañana y pedimos fuerza, denuedo y diligencia, Señor, para poder cumplir con lo que hoy hemos aprendido, para ser hallados dignos, Señor, de tu salvación. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor.